Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo evento del Aula Morán. Hoy vamos a hablar sobre el informe sobre el estado del clima de AEMET, del clima del año 2022. Tenemos la suerte de contar, para hablar sobre este informe, con dos de sus autores. Este informe se ha preparado por un equipo en el que han intervenido más personas bajo la coordinación de Ana Morata. Está con nosotros Rubén del Campo y José Ángel Núñez. Rubén del Campo es por formación biólogo y ha pertenecido y pertenece a los diferentes cuerpos de forma sucesiva de AEMET. Desde hace años está integrado en el equipo que se encarga de tareas de comunicación, en particular todo lo que tiene que ver con redes sociales y atención a los medios de comunicación. Y por eso es una de las caras más conocidas hoy en día de AEMET. José Ángel, por su parte, es de formación geógrafo y gran parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en Valencia, en la delegación de Valencia, en climatología. Es bien conocido en AEMET por sus trabajos en climatología, sus gráficas que comunican muy bien la información climatológica. Entre ellos dos nos van a dar una idea del contenido y de las principales conclusiones del informe del clima del año 2022. Vamos a empezar con unas pequeñas presentaciones un poco para sentar las bases de la discusión, del diálogo posterior y luego pues empezaremos a dar la palabra a los participantes. Rubén, bueno, antes de que tomes la palabra, permíteme que avise que esto se está grabando y por el tema de privacidad, el que no quiera que aparezca su imagen o su voz, pues simplemente que no conecte la cámara o que intervenga si no quiere que aparezca su voz a través del chat. Recuerdo que esto lo hacemos porque posteriormente se suben las grabaciones a nuestro canal de YouTube. Y dicho esto, que siempre lo repetimos, pero por si acaso hay alguien que no está avisado, le doy la palabra a Rubén del Campo para que nos dé una pequeña introducción inicial. Adelante, Rubén. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a la AME por contar con nosotros para el Aula Morán, con José Ángel y conmigo. José Ángel, por cierto, que tiene otra faceta también por la que tendría que ser conocido, que es un luchador por divulgar la información meteorológica con el mayor rigor posible y combatir la desinformación que, por desgracia, se está extendiendo en las redes sociales más de lo que todos quisiéramos. Y es sí, algo digno de señalar también. Sí, los dos tenéis muchas facetas que me he saltado, porque bueno, los currículos, ¿no? son amplios. Pero... Era un resumen, sí. Bueno, en cualquier caso, pues sí, José Ángel y yo hemos formado parte del equipo que ha elaborado el informe sobre el estado del clima. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poquito de esto, de qué es el informe sobre el estado del clima. Y si te parece, paso a compartir la presentación para hacerlo un poquito más ameno. Lo dicho, que gracias por invitarnos y sobre todo por interesaros por un producto, aunque lo de producto no me gusta mucho, ¿no? Por algo tan importante, tan interesante como es este informe de carácter anual que publicamos en AEMET. Entonces, dejadme compartir, por favor, la pantalla, a ver si lo consigo a la primera. Y, en principio, dentro de poco
os aparecerá la portada del informe sobre el estado del clima de España 2022. Perfecto, ya se ve. Bueno, pues esta es la portada. Lo primero que hay que decir es que el informe sobre el estado del clima de España se publica de manera con carácter anual desde 2020. Es decir, el primer informe sobre el estado del clima de España correspondía al año 2019, porque esto se publica a año vencido. Nos hacemos eco de cómo ha sido el clima de nuestro país el año anterior. Y en 2020, con todas las dificultades asociadas a la pandemia del COVID-19, bueno, pues lanzamos este primer informe sobre el estado del clima sin tener pues todavía la dinámica de trabajo tan elaborada como la tenemos actualmente. Hay que decir que el informe consta de un documento completo de alrededor de 87 páginas, más o menos, en esta edición, pero que publicamos también un resumen ejecutivo, un documento muy resumido, de unas 12, 14 páginas aproximadamente, en la que se recoge pues lo más granado, ¿no?, de este informe. Entonces, lo primero que sí quería decir, y para que no se me olvide, aquí en las primeras páginas del informe tenemos los nombres de las personas que lo han elaborado, porque esto es importante siempre, porque si lo digo de memoria se me va a olvidar. Nos coordinó Ana Morata, que es la jefa del área de climatología y aplicaciones operativas de AEMET, y detrás pues están también Juan Andrés García Valero, jefe del ATAP, área de técnicas y aplicaciones para la predicción, Ramiro Romero, jefe del servicio de aplicaciones agrícolas e hidrológicas, Andrés Chazarra Bernabé, jefe del otro servicio de la CAO, que me vais a perdonar, no recuerdo exactamente el nombre, pero que se encarga de todo el tema de análisis de temperaturas y demás, Maite Duarte, jefa del Banco de Datos Climatológico, José Ángel Núñez, lo tenemos aquí, jefe de climatología de la delegación de la Comunidad Valenciana, César Rodríguez Ballesteros, otro gran conocido, ¿no?, seguramente, tanto por los profesionales de AEMET como por los aficionados a la meteorología, climatólogo de los más conocedores del clima de nuestro país. Juan Antonio de Cara, otro experto en una faceta de la que hablamos poco y se debería hablar más, que es la fenología, cómo el clima afecta a los seres vivos. Yo mismo, pues en la vertiente comunicativa, ¿no?, que puede tener este informe, Pedro Pablo Rivas Soriano, a cargo del programa de gases de efecto invernadero del Observatorio Atmosférico de Izaña, que contribuyó al informe pues con toda la información referente a los gases de efecto invernadero, y Miguel Ángel García Couto, también conocido en AEMET, jefe del servicio de documentación y, bueno, pues artífice, por ejemplo, de la maquetación de este informe, que es estupenda, dicho sea de paso. Ha habido otras colaboraciones, como vemos por aquí, y en fin, que detrás del informe pues hay muchas personas, ¿no?, que durante semanas, iba a decir, pero incluso meses, bueno, pues tratamos de configurarlo. En el informe sobre el estado del clima ha ido variando desde el inicio de pues desde su primera edición, ¿no?, la del 2020, pero digamos que está estructurado, o estaba estructurado, mejor dicho, hasta este año 2023, hasta el informe del año 2022, estaba estructurado con una primera parte que ofrecía una extensa visión del clima, del estado del clima en el mundo. Una segunda parte que era el estado del clima de España en sí, y una tercera parte que hablaba pues de las situaciones sinópticas, los patrones atmosféricos que habían dado lugar a que el clima fuese en el año en cuestión como fue. Este año le hemos dado una vuelta al asunto, hemos pensado que realmente la primera parte, aquella que hablaba del informe del estado del clima a escala europea, a escala global, ya está lo suficientemente bien estudiada en los documentos que la propia OMM o la propia Copernicus publican para sus áreas, ¿no?, de cobertura, y que nos deberíamos centrar sobre todo en nuestro país, en España. Por lo tanto, toda esa primera parte ha quedado reducida a una pequeña introducción y contexto de 4 páginas, y lo gordo, ¿no?, lo más mollar del informe, pues es el estado del clima de España, y tratamos, bueno, pues temas como la temperatura. Luego José Ángel incidirá en algunas de estas cosas, y estoy comentando de manera general cómo está estructurado el informe en la temperatura, la precipitación, sequía meteorológica, las características agroclimáticas y fenológicas. Como digo, hablamos de la fenología del año, insolación, gases de efecto invernadero, descargas eléctricas y tormentas, fenómenos meteorológicos extremos. Desgranamos en estos 7 apartados el estado del clima de España, pues con bastante grado de detalle. Y después ya se describen las situaciones sinópticas, las configuraciones sinópticas atmosféricas
mes a mes que dieron lugar a que el clima fuese como fue en el año 2022. Finalmente hay unos anexos muy interesantes y a lo mejor aquí sí que me detengo un poquito si me da tiempo, porque claro, el estado del informe del clima trata de poner de manifiesto cómo ha estado el clima en un año concreto, pero no nos podemos olvidar de la perspectiva, de la tendencia que ha ocurrido, ¿no? Desde el inicio de la serie. Eso es fundamental para entender qué ha pasado en un año concreto. Y en algunos anexos, pues sobre todo el anexo A de olas de calor y de frío, la verdad es que hay información este año valiosísima que incluimos por primera vez y que quisiera un poquito comentar. Bueno, una pregunta que a lo mejor seguro que os hacéis, diréis, bueno, muy bien, esto es un PDF, ¿y esto dónde está? ¿Dónde podemos encontrar este informe del estado del clima? ¿Esto es para todos los públicos? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues la respuesta es que sí. Y ahora voy a cambiar de pestaña. Espero que me confirméis que se está viendo la página web de AEMET ahora mismo. Sí, correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues este documento, el informe del estado del clima, es un documento público que se puede descargar de manera gratuita desde la página web de AEMET. Es sencillo llegar a él, porque si vemos la portada de la web de la agencia, en el apartado destacados lo tenemos aquí, pues resulta que uno de los aspectos que destacamos en nuestra propia página web es el informe sobre el estado del clima. Es un documento, pues casi podríamos decir, estratégico, ¿no?, de la agencia. Entonces, haciendo clic aquí, vamos a ir a esta página en la que nos vamos a poder descargar no solo el informe sobre el estado del clima del último año, el del 2022, sino también los de los años anteriores, como estamos viendo, con el año 2019 como primer informe, 2020, 21 y 22. Podremos descargar el informe completo y el resumen ejecutivo, lo que prefiramos. Y además este año pues hemos decidido añadir el informe completo en baja resolución, que era como lo añadíamos siempre, y también en alta, porque algunos gráficos muy interesantes, muchos de ellos elaborados por José Ángel Núñez y también por otros compañeros como el ATAP y demás, bueno, pues realmente se ven mejor en alta resolución. Así que damos esas dos opciones de descarga. Por lo tanto, ya veis que desde la página web de la agencia pues se accede directamente en el apartado de destacados y si no, pues desde la sección de conocer más, en recursos en línea, publicaciones y estudios, vamos a las publicaciones y aquí tenemos el informe sobre el estado del clima. Bueno, esto es para el que quiera llegar, que se sepa que es un documento gratuito, descargable y para todo el mundo. Evidentemente, con este documento se pretende llegar al público en general, pero también pues, a sectores interesados en estudiar el clima de España, universitarios, sectores productivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí está para todos los públicos. Y esta es una visión general, no sé si me he dejado algo, pero ya casi podríamos ir entre José Ángel y yo, pues a desgranar un poquito lo más interesante del informe en sí del año 2022. Entonces, bueno, voy a ir a esta pestaña, que es la pestaña correspondiente al resumen ejecutivo. Un resumen, como veis, pues de 14 páginas. Y en el resumen ejecutivo, nada más empezar, lo que tenemos es esta página en la que resumimos el resumen. Vamos a decir que en esta primera página tenemos lo que el grupo de trabajo que ha elaborado el informe consideramos que ha sido realmente lo más destacado del año 2022 en España en cuanto al clima. Lo voy a ampliar un poquito. ¿Y cuáles son los hitos? ¿Qué ha pasado en 2022? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más interesante? Bueno, pues en primer lugar, sin lugar a dudas, valga la redundancia, es que el año 2022 fue el año más cálido de la serie histórica. Eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones a lo largo de los últimos meses, pero fue el año más cálido en España desde 1961, que es cuando comienza la serie histórica operativa de AEMET, pero es que además con una diferencia de 6 décimas de grado con respecto a los 2 años más cálidos anteriores, que empataban 2017 y 2020. Ya tenemos aquí, con este primer párrafo, ya nos da una información tremenda, porque decimos, el 2022 es el más cálido, además con bastante diferencia sobre los 2 más cálidos que empataban y resulta que eran 2017 y 2020. O sea, que los años más cálidos se nos han producido en los últimos 5 en una serie de 61. Esto ya nos dice algo, pero es que además ya vemos que de los 10 años más cálidos de la serie, 9 pertenecen al siglo XXI. Por lo tanto, la tendencia al calentamiento, esto por supuesto se detalla mucho más en el informe, está clara. ¿Qué más? Pues vamos a seguir hablando de calor. El verano de 2022 tuvo un carácter extremadamente cálido, un verano extraordinario. Cuando ya
el año 2003, aquel verano, ¿no?, que quedaba ya lejos, que decíamos, ¿cuándo se superará esto? ¿Cuándo volverá? Bueno, pues en el 2022 se superó el verano de 2003 y además otra vez bien superado, ¿eh? Fue un verano extremadamente cálido en España. Además, pues con 3 olas de calor, que dices, bueno, 3 olas de calor. Este verano, el 2023, ha habido más, por lo menos 4. Pero claro, es que las 3 olas de calor del año 2022 fueron muy largas, muy intensas y muy extensas. Por lo tanto, tuvimos las olas de calor más importantes en España también desde que hay registros. Y fijaos en este dato que a mí todavía hoy me sigue sorprendiendo, y es que tuvimos 41 días bajo ola de calor. O sea, un verano tiene 90 días, más o menos. 41 días, pues un poquito menos de la mitad de los días, hablamos de una situación de calor extremo en España. La mitad. Eso es una auténtica barbaridad. No se me ocurre otro término más técnico, ¿eh? Y superó el récord anterior de días bajo ola de calor, que eran 29, registrado en 2015. Y lo que decía, pues la ola de calor de julio del año pasado, entre el 9 y 26 de julio, fue a la vez la más intensa y la más extensa geográficamente de todas las que han ocurrido en España. Y además muy larga, la segunda más larga. O sea que, resumiéndolo mucho, fue la ola de calor más importante que hemos tenido en España desde 1975. Y a falta de estudios detallados que vayan más atrás, pues quizás del último siglo, porque fue algo absolutamente insólito en cuanto a calor, extensión. Bueno, en Canarias también hubo 2 olas de calor el año pasado, con 6 días. El año pasado en Canarias fue un poquito más suave que el verano del 2023, que ya lo analizaremos, pero que también ha sido tremendo. Algo muy, muy interesante. Volvemos a hablar de calor. El año pasado, 2022, casi lo podemos resumir en calor. Y es que se registraron 35 récords de días cálidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de los 365 días que tuvo el año, 35 concretos, 35 fechas concretas, fueron el día más cálido para esa misma fecha desde 1950. O sea, que en 35 ocasiones un día concreto del año fue el más cálido desde el inicio de la serie. Y 35 es muchísimo también, porque el promedio teórico esperable para este tipo de récords es de 5 días al año. Bueno, en un clima no alterado, esperaríamos que de manera general, de manera normal, por decirlo entre comillas, se batiesen estos récords, 5 récords de días cálidos y 5 récords de días fríos. Pues el año pasado hubo 35 de días cálidos repartidos durante la mayor parte del año y solo 2 récords de días fríos. Los primeros días de abril, 3 y 4 de abril, creo, que fueron muy fríos el año pasado, con heladas fuera de temporada y también con daños a los cultivos, porque el frío, a pesar de que estamos viendo hablar de calor, a veces también es un fenómeno adverso todavía en España. Y bueno, en la última década, estos récords de días cálidos pues son nada menos que 11 veces más frecuentes que los récords de días fríos. Y esto puede ser para el debate, pero insistimos, el que haga más calor cada vez no nos exime de que haya récords fríos. Pero los récords cálidos cada vez son más frecuentes. Seguimos, más calor. En este caso, no de la atmósfera, sino del mar. La temperatura del agua del mar, bueno, en España fue, en las zonas circundantes a España, fue la temperatura más alta medida desde al menos 1940, con récords de temperatura en el mar que incluso llegaron a rozar los 30 grados en el mar Balear los días 11 de agosto, 11 y 12 de agosto. Pero ojo, cuando decimos 30 grados en el mar Balear, no estamos diciendo que en una boya de Palma de Mallorca se llegase a 30 grados. No, no, decimos que en toda esta zona, déjame mover un poco el zoom, un poquito más, vamos a abusar aquí del zoom. En esta zona de aquí, en toda esta área, que es bastante extensa, un día se llegó a rozar una temperatura media de 30 grados en toda esa zona. Eso es también evidentemente algo insólito, ¿no?, para nuestro entorno geográfico. Por lo tanto, mares también muy cálidos en el año 2022. Hablamos de calor, pero no nos podemos olvidar que el año 2022 pues, fue también un año muy seco, el sexto más seco de la serie histórica. O sea, de una serie de 62 años, ¿no? Pues el sexto más seco. Hubo una sequía importante, fue el cuarto más seco del siglo XXI y las lluvias quedaron en torno al 16% por debajo de lo normal, o lo que es lo mismo, alcanzaron el 84% del valor normal. Se inició una sequía
Una sequía considerando la precipitación acumulada en los 12 meses previos, lo que conocemos en meteorología como el índice SPI, que analiza pues, cómo se ha comportado la precipitación con respecto a lo que tendría que haber caído. Con el análisis de ese índice SPI, resulta que ya en enero del 2022 se inició una sequía meteorológica. Por cierto, todavía seguimos en ella. Es decir, casi ya vamos para el año y 9 meses de sequía. Y además, a finales de año, este es otro concepto que igual el gran público no tiene muy claro, pero en noviembre comenzó un periodo de sequía de larga duración. ¿Y cuál es la diferencia entre la sequía que me acabas de explicar y esta? Bueno, pues que con lo que estábamos diciendo es que en enero empezó una sequía considerando la lluvia caída en los 12 meses previos, pero si consideramos la lluvia caída en los 36 meses previos, la lluvia de los 3 años anteriores al mes considerado, pues hablamos de una sequía de larga duración. Pues bien, no solo teníamos una sequía a un plazo más corto, como puede ser un año, sino también a 3 años. Una sequía de larga duración, las sequías que acaban teniendo finalmente repercusión clara en las reservas de agua embalsada, incluso asociadas a restricciones de agua, ¿no?, para consumo o para riego. Bueno, pues esta sequía comenzó a finales de noviembre y también todavía seguimos en ella. Y finalmente, en el año 2022 también tuvimos fenómenos meteorológicos extremos. Y fijaos qué curioso, hubo más tormentas de lo habitual, pero en general fueron tormentas menos intensas atendiendo al número de descargas. Esto quizás luego José Ángel lo pueda explicar un poco más, que es realmente el experto, ¿no? Pero hubo más tormentas fuera de la época en la que las tormentas dejan mayor número de rayos, ¿no?, que suele ser pues quizás verano y comienzos del otoño, si no me equivoco. O sea que estuvieron más repartidas a lo largo del año, pero en la época en la que estas tormentas son más virulentas, quizás hubo menor número. Y de ahí pues esta aseveración, ¿no?, de que hubo más tormentas, pero fueron menos intensas. De todas maneras, hubo fenómenos adversos asociados a las tormentas, como una granizada con piedras de gran tamaño en la provincia de Gerona, todos recordamos, con una persona fallecida, o el reventón cálido en la Comunidad Valenciana y también en la región de Murcia en agosto. Bueno, pues como no me quiero alargar mucho más, si os parece, voy a dejar de compartir. Esto es un poco, pues ya digo, lo más granado del informe sobre el estado del clima. Quizás más tarde podamos hablar un poquito de las olas de calor, pero casi le voy a dejar ya a José Ángel que nos explique un poquito lo que él quiere contar. Así que por mi parte, de momento, muchas gracias y seguimos luego hablando. Muchas gracias, Rubén. José Ángel, tu turno. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, gracias primero a la AME por invitarme a esta jornada. Gracias a todos por asistir. Bueno, ya veo que tenemos un público hoy muy especializado, lo cual lo que hace es que me pone más nervioso. Bueno, entre el público que tenemos he visto que hay algunos autores de informes anteriores del Estado Anual del Clima, como Alex Roa o José María Sánchez Laulé, que participaron en los primeros, bueno, José María hasta el del año pasado. No quería tampoco, porque bueno, como ha dicho Rubén, está a disposición del público, tampoco quería ir desgranando, simplemente quería dar algún detalle más y explicar algunas cuestiones que yo creo que ya las explicamos en la elaboración del informe anual del clima del año 2020, lo explicamos en 2021, pero que me parece importante porque entre el primer informe anual del clima y los otros tres hicimos un cambio de metodología, ¿no? Y este cambio de metodología, si no se explica, pues puede dar lugar, como ocurrió el año pasado, en el mes de julio, ¿no?, que en redes se nos acusó de que estábamos manipulando los datos y tal y cual, y que, en fin. Bueno, lo primero, este es el gráfico que solemos poner o hemos puesto en portada. Es una síntesis del informe de cómo ha ido la temperatura y la precipitación en base, pues, a la temperatura media y a la precipitación. No suele gustar mucho tampoco. En ciencia solemos ser más austeros y cuando hay muchos colorines y dibujitos, pues hay gente que lo critica.
hay que decir que este informe está hecho para un público en general, es decir, que no es una publicación de una revista científica, sino que trata de ser divulgativo, pues, para que lo entienda todo el mundo y, bueno, pues por eso nos permitimos ciertas licencias, como incluir muchos dibujos, pues muchos gráficos para que sea ameno. Bueno, ya vemos que en el año 2022, que es el que estamos analizando, está en la parte superior del gráfico, en el cuadrante superior izquierdo, lo cual quiere decir, pues, que es un año que tuvo déficit de precipitación, y al estar en la parte más alta es el año más cálido de todos. Como lo hemos puesto también en colorines agrupados por décadas, pues ya vemos que el año 2020, 2021, 2022, aunque bueno, no son exactamente décadas, ¿no? Las décadas empiezan en el año en uno, pero bueno, nos hemos también permitido esa licencia. Ya vemos como los tres están en la parte superior, y en general, pues los colores azules, ocres y rojos, que son los de las últimas décadas, están todos en la parte superior, salvo alguna excepción como el año 2008, 2005, 2013, etc. Y con estos datos, bueno, también como dije en la presentación, en este informe lo que tratamos es de describir el clima. No tratamos de describir y detectar tendencias. Y de hecho, pues en muchos de los documentos y en el texto claramente queda reflejado que hemos detectado tendencias en nuestras series climatológicas. Pero sí que hemos tratado de evitar hacer atribución, ¿no? Porque, bueno, la primera tentación, ¿no? Cuando ves una tendencia, decir, bueno, esto es el cambio climático. Probablemente en la mayoría de los casos lo sea, pero eso hay que probarlo, ¿no? Entonces, como mucho, sí que nos hemos permitido alguna licencia decir que, bueno, que es coherente, que lo que está ocurriendo es coherente con todas, con el calentamiento global, con las hipótesis de cambio climático, y todos estos mayor número de récords y esta tendencia de temperaturas al alza y mayor frecuencia de valores altos es coherente con todas las hipótesis de cambio climático, y es coherente con las observaciones de nuestro entorno y las observaciones globales. Pero en principio nos hemos limitado a detectar tendencias. Y aquí veis una tendencia muy clara. En el gráfico de la temperatura media anual le hemos pasado los test correspondientes, y hay una tendencia estadísticamente significativa del ascenso de temperatura desde 1961 de 1,48 grados. Bueno, estamos hablando de datos en rejillas, son datos calculados, no son datos calculados a base de observaciones, ¿no? De observaciones de estaciones meteorológicas, pero al ser datos calculados, en general, todos los organismos que hacen todos estos cálculos en rejilla, pues no redondean a la décima, ¿no? O redondean a la centésima o a la milésima, ¿no? Por eso he dicho 1,48, prácticamente redondeando 1,5 grados, ha ascendido la temperatura media en España desde el año 1961, ¿no? Y además es una tendencia estadísticamente significativa. Ya veis, lo primero que aquí abajo a la derecha, bueno, y aquí arriba, es que he puesto que el periodo de referencia es el 1981-2010. Aunque en este año 2023, hemos pasado ya al nuevo periodo de referencia 1991-2020, el informe anual del clima, que lo hemos elaborado este año, pero como se refería al año 2022, pues decidimos mantener ese periodo de referencia. Y pues una cosa que va a cambiar el año que viene es el carácter de los años, ¿no? Al pasar del periodo 1981 al 2010 al 1991-2020, todos estos años que veis aquí en rojo, que son extremadamente cálidos, que son pues el 2011, el 2015, el 2017, el 2020 y el 2022, pues todos pasarán a ser muy cálidos, salvo el 2022, que seguirá siendo extremadamente cálido porque se sale del periodo de referencia, ¿no? Entonces, esto es otra cuestión que habrá que explicar el año que viene, ¿no? El año que viene, pues nos dirán que por qué el año 2020, que antes era extremadamente cálido, va a pasar a ser muy cálido, y habrá que explicarlo porque hemos cambiado el periodo de referencia.
estaremos más o menos de acuerdo, o sea, nos gustará más o menos, pero creo que son criterios OMM, ¿no? Es decir, que vamos cambiando periodo de referencia y lo que estamos haciendo, como la tendencia es a temperaturas al alza, lo que estamos haciendo pues es que vamos moviendo también el carácter de nuestros años, ¿no? Aquí tenemos 5 años extremadamente cálidos y el año que viene solo va a haber uno, probablemente dos, porque este año 2023 probablemente también tenga un carácter extremadamente cálido, por lo menos en lo que llevamos de año de enero a agosto, es el segundo más cálido de la serie tras el año pasado 2022. ¿Qué ocurrió cuando cambiamos de método, ¿no? Pues en el año 2000, en el primer informe anual del clima 2019, trabajábamos con el antiguo método de datos, básicamente datos de observación, y en el año 2020 pasamos a datos en rejilla. No solamente a datos en rejilla construido con datos de observaciones, sino también cambiamos a datos en rejilla empleando datos de reanálisis del Servicio Cambio Climático de Copernicus, básicamente del conjunto de datos ERA 5, y también utilizamos datos de estimaciones de satélite de insolación, ¿no? Del SAF, del SAF de climatología, ¿no? Que hace estimaciones de insolación a través de datos de satélite. Prácticamente casi todos los datos que usamos a partir del informe anual del clima 2020 son datos en rejilla. Y eso tiene muchas ventajas. Bueno, de hecho, pues todos los organismos internacionales o prácticamente todos trabajan con datos en rejilla. Tenía algún inconveniente y el inconveniente es que hay que explicarlo porque cambiamos a datos en rejilla. Al trabajar con datos puntuales, pues anteriormente la temperatura media en España se estimaba con los datos de 42 estaciones. 42 estaciones, cada estación tenía su zona de influencia, se dividía el territorio con polígonos de Thyssen y teníamos esas 42 estaciones. ¿Qué ocurrió? Pues que esas 42 estaciones tenían una altitud media de 385 metros. Y los datos en rejilla, es decir, la superficie media de España, tiene una altitud media de 686. Tenemos una altitud media, tenemos una altitud media con los datos que usamos ahora actualmente de 300 metros más que la que se usaba antes. Con lo cual, lógicamente, la temperatura media ha descendido con el nuevo método. Pero no es que estemos utilizando ahora los datos, lo hemos recalculado todo, evidentemente. Lo que no se ha hecho es redactar los boletines anteriores. Si entras en la página web de AEMET, en el informe anual del clima del año 2019, veréis que tiene datos distintos a los que tienen el resto de años, porque hemos empleado un método nuevo que lo explicamos en su día. Los datos los hemos recalculado todos, pero no hemos vuelto a escribir el informe anual del clima del 2019 con los mismos datos, como tampoco están redactados los boletines climatológicos mensuales. Los podéis ver en la página web con datos distintos. Por eso, si entráis en el resumen, por ejemplo, de julio del 2015, navegando por la página web, pues veréis que tiene una temperatura mayor que la que le asignamos ahora, ¿no? Es por el cambio al nuevo método. Bueno, básicamente hemos cambiado pues porque eran 42 estaciones, teníamos pocos datos, trabajar con datos de estaciones tiene dos problemas. Un problema temporal es que no tenemos series largas, un problema espacial, no tenemos, aparte de no tener series largas, series que sean suficientemente largas y sin lagunas tenemos muy pocas. Pues por ejemplo en Valencia, que os he puesto aquí el mapa, pues a lo mejor tenemos series largas, pues podemos tener desde Valencia hasta Sagunto, ¿no? Que hay 25 kilómetros. Entonces, lógicamente, pues para construir mapas de temperatura, pues hay pocos datos. Y también teníamos que muchas de las estaciones habían quedado atrapadas por la isla de calor urbana. Entonces,
por así decirlo, las series estaban un poco con temperaturas al alza, como se puede ver en la publicación que describe la generación de estas rejillas. Se pueden ver todos estos detalles que yo estoy contando. Bueno, esto simplemente es el mapa de Valencia. Aquí el punto rojo es donde está el observatorio, ya veis que está rodeado de la estructura urbana. Y esto es, aquí tenéis el punto rojo donde estaba el observatorio en el año 1957. Ya veis que estaba rodeado de huerta, no había nada. Todo esto que veis aquí son huerta, naranjos, las brisas penetraban sin problemas hasta el observatorio. Y aquí tenemos pues el observatorio en 1957 y el mismo observatorio en 2018, creo que era este gráfico. Lógicamente, los datos que se registran en el Observatorio de Valencia y en muchos otros son datos buenos, no son datos malos, pero son datos que se refieren solamente al punto donde está haciendo la medida. No podemos expandir la medida de Valencia a 5 o 10 kilómetros porque no son datos reales. Entonces, lo que se hace con las rejillas es usar todos los datos que hay disponibles en cada momento. La mayoría de los datos son no urbanos y lo que estamos al trabajar con técnicas geoestadísticas, los datos también se depuran con distintas técnicas de correlación cruzada, se eliminan los datos que se consideran malos, pues se consiguen productos bastante más robustos, porque estamos utilizando, lo primero que estamos utilizando todos los datos disponibles en cada momento, que cuando lo hacemos solamente con datos, en fin, con datos de las 42 estaciones. Bueno, pues esto es más o menos lo que es una rejilla. Aquí tenéis la rejilla de temperatura del agua del mar de Copérnicus para que veáis, son celdas de 0,25 grados. Aquí ya veis que la rejilla de la península apenas se distingue porque los cálculos de temperatura se hicieron con celdas de 1 kilómetro. Aquí más o menos en esta estación, en esta imagen ya veis que más o menos se aprecian las celdas de 1 kilómetro, y fijaos que otra de las ventajas que tiene es que no necesita, al hacerlo con técnicas geoestadísticas en la que ya estamos introduciendo variables independientes, la altitud, la latitud, la distancia al mar. Si no utilizáramos estas técnicas, al no tener estaciones en las montañas, nos saldrían mapas poco realistas. Aquí fijaos que hay zonas en las que no tenemos estaciones, y fijaos cómo en las montañas la temperatura es más baja que en zonas de llano, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es empleando unas técnicas que nos respetan el dato original, y lo que hacen es estimar el dato en zonas donde no tenemos datos, y además las correlaciones que se obtienen son del orden, sobre todo cuando son mensuales, pues del orden de correlación de 0,95. Es decir, que hay bastantes garantías. Al estar hablando también de una superficie bastante amplia, de 500.000 de kilómetros cuadrados, los posibles errores que hay, que ya os he dicho que normalmente se corrigen, pues se compensan y nos sale un dato bastante realista. Bueno, simplemente es para que veáis cuál es el efecto, ¿no? Esta es la evolución de temperatura en la ciudad de Valencia, la línea verde. Esta es en la provincia de Valencia, lógicamente más baja, ¿no? Porque en la provincia de Valencia tiene una altitud media más alta que la de la ciudad. Ya veis que tienen pendiente distinta, y si ponemos el resumen, vemos que el ascenso de temperaturas en Valencia de 1961 es de 2,2 grados y en la provincia 1,5. Esta diferencia de 0,7 grados habría que atribuirla fundamentalmente a la isla de calor urbana, que la hemos considerado, pero ya vemos que ha quedado restringida pues lo más posible a la zona de la ciudad. Volvemos otra vez a la temperatura media anual en España. Ya veis que este era el año más cálido, y no lo hemos puesto en el informe. Ya vemos que hay aquí una tendencia clara, pero sí que, pues bueno,
La curiosidad es dónde ha subido más la temperatura. Este mapa que veis aquí lo hicimos para la guía didáctica Medina, está incluido en la guía didáctica Medina, que lo podéis también descargar, y es el aumento de temperatura en España de 1959 a 2022. Y ya veis que el mayor ascenso de temperatura se ha producido en el interior este de la península, ¿no? Con valores de temperatura, ascenso de temperatura superiores a 2 grados, y menos en el oeste y en el Cantábrico. Bueno, está hecho desde 1959 porque hasta hace un año el conjunto de datos era 5, estaba calculado desde 1959, pero a lo largo de este año lo han extendido a 1940. Cuando hemos trabajado con datos en rejilla también para el informe anual del clima, tanto datos, sobre todo del conjunto de datos, era 5, siempre nos han dicho que, bueno, que los datos de reanálisis, que bueno, que en fin, poco menos que eran un churro y bueno, pues evidentemente no es así. Es decir, el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus y estos datos están implementados por el Centro Europeo de Predicción, pues que es el centro de modelización numérica más potente del mundo. Pero aún así hicimos algunos cálculos, por ejemplo, este es la correlación entre la temperatura media mensual en España entre los reanálisis ERA 5 y las rejillas calculadas por AEMET, y ya veis aquí los resultados, ¿no? Coeficientes de correlación de 0,0097, coeficiente de terminación R cuadrado. Ya veis que los datos pues son prácticamente lo mismo. Si estuviésemos hablando de un punto, ¿no? De correlación de un punto a un punto, ya no sería tan bueno, pero estamos hablando de una superficie y los datos son buenos, ¿no? Lo hemos probado también con datos en un punto. Esto es porque también nos dijeron que bueno, que sí, que los datos de temperatura de la superficie están muy contaminados, que si las garitas, que si tal, que si cual. Bueno, lo hemos calculado con datos de sondeo. Esto, por ejemplo, es del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires y es con datos diarios. Y es de un punto, correlación de un punto con respecto a una celda de rejilla de 0,25 grados. Es decir, que casi se puede considerar un milagro que nos salgan correlaciones tan buenas como estas, porque estamos correlacionando dato diario de un sondeo a 850 hectopascales de un punto que es la zona del sondeo, que además el globo empieza a volar y se sale de la zona de la rejilla con un punto de rejilla, ¿no? Y ya veis que los datos de altura también guardan una correlación muy buena. Los datos de temperatura del mar, que también hemos incluido en el informe y que ha detallado Rubén. Usamos estos puntos que veis aquí. Todos estos puntos son los puntos de rejilla de las zonas marítimas de España, de alta mar, que son estas que veis aquí: Finisterre, Cantábrico, Baleares, y las zonas costeras, que son los de 20 millas mar adentro de cada una de las provincias con costa. Y también hicimos una correlación con lo único que teníamos, que es la temperatura del agua del mar del observatorio del Estartit, que ya sabéis que es Josep Pascual, pues lo lleva haciendo estos datos desde hace pues casi 60 años, ¿no? Temperaturas en la zona de las Islas Medas, y ya veis que esto casi todavía es más sorprendente, ¿no? La buena correlación que hay entre la temperatura del agua del mar estimada desde satélite, o sea, medida por Josep Pascual, y la estimada por el reanálisis ERA 5. Digo que es sorprendente porque estamos hablando de un punto muy cercano a la costa, donde pues quizá los reanálisis puedan tener más dificultades, ¿no? Cerca, un punto y además estamos hablando lo mismo que hablaba de los sondeos, una celda de 0,25 grados frente al dato de observación de un punto. Y aún así, ya veis que, bueno, aquí no os he puesto coeficientes de correlación, pero bueno, ya veis que el aspecto que tiene la gráfica de observación del Startit y de los reanálisis son bastante buenas. Aparte, hemos probado, esto es porque es la única serie que teníamos larga, hemos probado pues con datos de boyas de Puerto del Estado, y es que
tiene que salir bien a la fuerza, porque es que los reanálisis se calculan con datos de observación, aparte, con todos los datos disponibles, aparte de técnicas de modelización numérica. Es decir, que si calculas un dato, la correlación entre un sondeo y el reanálisis del punto sobre ese sondeo, pues es que te tiene que salir bien casi a la fuerza, ¿no? Porque es que ese reanálisis se ha construido con ese sondeo. Y bueno, pues hicimos la temperatura del agua del mar, también la tendencia, pues como el año pasado, como ocurrió en la temperatura del aire, la temperatura del agua del mar de todas las zonas marítimas circundantes de España, es decir, que es una superficie bastante amplia, también es el año más cálido. Ya veis que aquí la tendencia de temperatura, fijaos que empieza en 18,7 más o menos, acaba en 19,3, es decir, que estamos hablando de que el ascenso de temperatura es inferior a 1 grado. Y es inferior a 1 grado porque la mayoría de los puntos, si volvemos hacia atrás, la mayoría de los puntos de rejilla están en zonas atlánticas. Fundamentalmente hay una proporción muy alta de puntos de Finisterre y de la zona de Canarias, y el incremento de temperatura que está detallado también en el informe en el Atlántico es inferior al incremento de temperatura del Mediterráneo. Y casi ya para acabar, pues solamente os he puesto cómo vamos este año, ¿no? Porque me parecía importante ponerlo, cómo vamos la temperatura superficial del agua del mar. Esto solamente es aguas costeras, aguas de 20 millas de todas las provincias con costa, entre enero y agosto, ¿no? Fijaos que mientras que el año pasado, pues tenía una temperatura, si aquí estamos en 19,6, 19,7, los años más cálidos, este año estaba en 19,8, es decir, un par de décimas más que los años más cálidos. Fijaos que este año estamos 6 décimas por encima del año más cálido entre enero y agosto. Eso lo estamos viendo todos, pues los que hacemos seguimiento del clima, las anomalías de temperaturas tan tremendas que se están registrando en todo el Atlántico, en todo el Mediterráneo, y lógicamente pues nuestras costas no podían ser menos, ¿no? O sea, que estamos en estos momentos 1,2 grados por encima del promedio climático. Aquí ya sí que está calculado 1991-2020, ¿no? Porque estos resultados estarán incluidos en el informe anual del clima del año que viene, y fijaos que estamos en 6 décimas más que el año más cálido hasta ahora. Como nos hemos entretenido mucho, bueno, yo me he entretenido mucho, hemos hablado sobre tendencias de temperatura que aparecían muy claras. Este es el mapa de precipitación acumulada en España, y fijaos que aquí no hay línea de tendencia, pero aparentemente no hay una tendencia clara en la precipitación anual de España. Y de hecho, en los informes anuales del clima, en ninguno de los 4 hemos comentado nada referente a tendencias de precipitación en España. Sin embargo, si hacemos un análisis ya más detallado de los datos, pasamos los test oportunos, pues sí que vemos, si trazamos la línea de tendencia, sí que vemos una ligera tendencia a la baja. Aquí os he puesto el resumen. Un descenso de precipitación media en España del 12% entre 1961 y 2022. Si le pasamos los test, la prueba de tendencia de Mann, nos sale estos estadísticos que vienen aquí, y leo: puesto que el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación, no se puede rechazar la hipótesis nula. Es decir, que no existe una tendencia estadísticamente significativa en la serie de precipitación de España, a pesar de que hemos detectado un descenso del 12% que, bueno, puede ser, podemos atribuirlo a causas naturales, y que si en vez de tener 60 años como tenemos, tuviéramos 200 años, pues probablemente habríamos detectado ascensos y descensos. Eso es la teoría, ¿no? Sin embargo, sí hay que hacer una precisión muy rápida, y es que
nuestro territorio tiene unos regímenes de precipitación muy variados. Tenemos zonas de precipitación claramente atlántica, tenemos aquí zonas de precipitación mediterránea, que tienen correlación pues, con distintos índices. Y mientras que pues aquí tenemos en la zona de Galicia pues las zonas de mayor precipitación acumulada de Europa, aquí en la zona del sureste tenemos la zona de menos precipitación acumulada de Europa. Esto es en un territorio tan pequeño, entre comillas, como España. Y la pregunta era, bueno, si desagregamos los datos por provincias, porque los datos de precipitación los tenemos de rejillas, los tenemos, bueno, son datos puntuales, pero los tenemos también calculados por provincias, ¿podemos distinguir diferentes tendencias en las zonas de España? Pues sí que podemos distinguir diferentes tendencias. Fijaos que mientras que en la Comunidad Valenciana y la región de Murcia hay una tendencia a más precipitación, también en las Islas Baleares, también en la provincia de Teruel. En general, en el resto de España es una tendencia a menos precipitación. Fijaos, algo muy significativo, los puntos rojos este año de la sequía, que son Andalucía Occidental, pues la zona de Huelva, Cádiz, la zona de Cataluña, ¿no? Son de las zonas que la tendencia de precipitación es más acusada, a la baja. Y pasando test de significación estadística, pues vemos estas zonas verdes que veis aquí, es una tendencia estadísticamente significativa. Es decir, que, bueno, aquí habría que ver, ya sabéis la longitud de la serie que tenemos, son 60 años, desde 1960, pero bueno, el caso es que pasando los test el test de Mann a estas series, vemos que la tendencia de precipitación es estadísticamente significativa en estas zonas. Aquí os he puesto el p-valor calculado en cada una de las provincias, es decir que bueno, no hay una tendencia estadísticamente significativa en España, pero habría que poner matices y habría que ir dividiendo en distintas zonas o cuencas, porque puede ser que sí que esté disminuyendo la precipitación pues, en zonas del suroeste o en zonas de las cuencas internas de Cataluña. Tengo mucho más, pero creo que lo dejo aquí y no sé, lo que consideres, Ernesto, Sí. Si hay preguntas al respecto. Sí, muchas gracias, José Ángel. Tengo que decir que me he comprometido con nuestros dos invitados a que terminaríamos a las 5 en punto, porque tienen ellos otros compromisos. Entonces, como nos queda poco tiempo, yo invitaría a los participantes a preguntas cortas y muy concretas. Tenemos 8 minutos para preguntas. Y fáciles, y fáciles. Y fáciles. Venga, Pello Coria. Sí. Adelante. Sí, hola. Hola, Pello. Buenas tardes, se oye. Sí, Sí. Bueno, enhorabuena. No, es una pregunta rápida, ya que habéis hablado de los reanálisis, era 5. No sé si habéis hecho, al igual que con las temperaturas, una comparación de la rejilla de precipitación que estáis usando a nivel nacional con los datos del reanálisis era 5, y si en el caso de que lo hubierais hecho, ¿qué tal se comporta esa comparación? Porque seguramente hay más errores, ¿no?, que en el caso de la temperatura, ¿no?, por la propia variabilidad de la precipitación. Venga, gracias. Pues no lo hemos hecho. El mapa que os he mostrado de precipitación media, en el que se veía que el sureste era la zona de menos precipitación y que la zona de Galicia, por la demás de precipitación del continente, evidentemente está hecho con reanálisis, porque tenía datos de precipitación media en el mar, ¿no? Pero hemos usado para hacer mapas o para hacer algún cálculo, pero no hemos hecho una correlación entre los datos nuestros de rejillas y los datos de ERA5, que no costaría mucho hacerlo, es extraer los datos, como estamos hablando de una superficie. Yo aventuro que los errores, como suele pasar en las rejillas, los errores cuando son un área pequeña, sí que puede ser errores bastante
groseros, ¿no? Porque estamos hablando de reanálisis que tienen salidas de rejilla de 0,25 y hay zonas, no sé, estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en el norte de Alicante, ¿no? Donde en zonas donde en 15 o 20 kilómetros puede haber diferencias de precipitación media anual en promedios de 30 años, pues entre 900 litros en la cara de Barlovento y 300 litros en la cara de Sotavento. 900 litros pues en la zona de la montaña de la Marina Alta y 300 litros en la zona de Benidorm. Es decir, que lógicamente los reanálisis no pueden llegar a eso. Pero es que cuando ya hablamos de superficies grandes, de áreas grandes, normalmente pues esos errores se compensan si los resultados suelen ser bastante aceptables, ¿no? Cuando se trabaja con datos en rejilla o con reanálisis, lo recomendable es trabajarlo primero con anomalías, ¿no? Porque estamos hablando de conjuntos de datos distintos y trabajar en superficies amplias, ¿no? Entonces, cuando ya trabajamos con anomalías, sí que los resultados son muy parecidos. Pero no lo hemos hecho, no lo hemos hecho la correlación entre la observación y los reanálisis. Una pregunta mía rápida. Ahora que habéis empezado a trabajar con reanálisis, es muy tentador explorar otras variables, otros subsistemas, qué pasa con la superficie terrestre. ¿Lo habéis planteado para el futuro? La humedad del suelo, por ejemplo, ¿qué pasa con la humedad del suelo? Normalmente, pues, si no se trabaja con reanálisis, difícilmente hay datos suficientes como para poder decir algo. Igual que digo humedad del suelo, pues no sé, cobertura de nieve, otras variables. Sí, por ejemplo, en fin, nivel del mar, ¿no? Bueno, que son son datos estimados también desde satélite. Pues hemos pensado mucho, pero como casi todos los que estáis aquí habéis estado en AEMET o muchos habéis estado en AEMET, ya veis sabéis que tenemos un problema de personal, ¿no? Y nos gustaría hacer muchas cosas, pero no llegamos y es una pena, sí, porque es una línea bastante buena en la que podíamos ir avanzando. Yo, desde luego, que llevo años ya trabajando con rejillas y con reanálisis y veo la calidad que tienen los reanálisis, la verdad es que cada vez estoy más convencido de que es, vamos, el futuro de la climatología. Lógicamente, los reanálisis se construyen con datos de observación, o sea, no necesitamos la materia prima, observaciones y observaciones buenas, ¿no? Pero para estudios de cambio climático y tendencia, los reanálisis, desde luego, dan mucho juego. Muy bien, muchas gracias. Encarna, rápidamente, que nos quedan 3 minutos. Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, más que una pregunta, es una sugerencia a raíz del comentario que acabáis de hacer. Bueno, algunos de vosotros sabéis que soy profesora en la Facultad de Físicas y dentro del contexto del máster en Meteorología y Geofísica, pues se me ocurre, supongo que bueno, ya lo tenéis, bueno, de hecho se hace de vez en cuando, pero bueno, potenciar la colaboración AEMET con los estudiantes del máster. Y, por ejemplo, para este tipo de tareas, pues se podría, y sé que es posible, pues proponer trabajos en el contexto de prácticas en empresa para trabajar en un determinado departamento y colaborar en hacer este tipo de estudios, que son estudiantes de máster, por lo tanto tienen suficiente preparación, o bien en el contexto por parte de AEMET proporcionar en un ámbito general extra máster, es decir, más allá, becas para que estudiantes que han terminado el grado, etcétera, pues que opten a ese tipo de colaboración con AEMET. Y yo creo que ayudaría y sacaría partido a todo ese potencial de datos y que, bueno, pues a la gente joven le vendría muy bien en su formación y ellos aportarían esa mano de obra. Y ya está. Nada más, es lo único que quería sugerir en este contexto. Gracias. No, pues, contesto si quieres brevemente, Ernesto. Nada, muchas gracias, Sí. Encarna, por la sugerencia. Bueno, de hecho, este año hemos tenido
entrada de becarios, vamos, de personas que han terminado la carrera recientemente y que se les han asignado pues puestos, ¿no?, de becario en distintos departamentos de AEMET. Incluso nosotros en comunicación tenemos una persona que está ayudándonos en tareas pues para las redes sociales y demás, y también en el área de climatología pues hay 2 o 3, no recuerdo exactamente el número, pero vamos, que sí se tiene en cuenta eso y está claro que participar en el informe sobre el estado del clima en alguna de las múltiples tareas que se asignan, pues estaría muy bien, tanto para los estudiantes como para nosotros, está claro. Sí, me consta porque conozco estos casos particulares de colaboración, pero bueno, digo que como parece que no es suficiente, pues proporcionar más plazas, entre comillas. Así que Estaría nada, bien. estoy muy contenta. Sí, de todas formas, Rubén y yo, que estamos aquí hablando, que pertenecemos a AEMET, somos soldados. Esto son cosas de decisiones de los generales, ¿no? Y esto son cuestiones que, porque nosotros muchas veces lo hemos planteado y es una cuestión que muchas veces exige un convenio con la universidad y ver a ver en qué son estos. Y luego nosotros somos el último escalón en el que ya nos preguntan, oye, ¿necesitáis a alguien? ¿No? Pero todo lo que es la burocracia, pues nosotros no tenemos capacidad de decisión. Sí, ya lo sé que vosotros no, pero bueno, pero siempre podéis, no sé, tirar del hilo, ¿no? El convenio efectivamente es preciso, José Ángel, es preciso un convenio, creo que está vigente, lo que pasa que ahora hay una moratoria por razones burocráticas, administrativas, de seguridad social, que la empresa, en este caso AEMET, tiene que aportar un dinero para el tema este de la seguridad social y en esa cosa está el tema con vistas al futuro, con vistas al futuro. En cuanto al presente existe convenio todavía. Bueno, pues Muy ojalá bien. tengamos más becarios, más becarias Sí. y más compañeros y compañeras que nos ayuden en la tarea, ¿no? Porque realmente pues estamos bastante escasos de personal, las cosas como son. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Son las 5:01. Como me he comprometido con vosotros, vamos a dar por terminado el acto. Os agradecemos mucho esta visión general que nos habéis dado del informe. Recomiendo a todo el mundo que vaya al informe y que lo mire. Y aquí se han quedado muchas cuestiones, pero bueno, para otra ocasión habrá de hablar de estas cuestiones. Yo creo, Ernesto, si me permites, que el tema de Sí. las olas de calor da para otro aula Morán, ¿eh? Ahí lo dejo porque se ha quedado en el tintero. Si empezaba ya no iba a tener José Ángel tiempo y es para otra aula Morán. Yo incluso lo podíamos hablar comparando los 2 años más adelante, los 2 últimos años, este y el pasado, y bueno, incluso la forma de calcular el número de días de ola de calor, si se fija o no se fija el periodo de referencia, que ese no se mueve, no se está moviendo como el resto de las variables. Bueno, hay muchos temas que podemos posponerlos para otros eventos. Muchas gracias a vosotros dos especialmente y a todos los participantes, y os invito a todos al próximo evento que será publicitado convenientemente. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a José Ángel todos los y Rubén. asistentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas José María. gracias. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Saludos.